Buenos días a todos. Para quien no me conoce, soy Sandra Jimena Franco, la jefe de oncología. Quiero darle las gracias a los expositores. Ha sido una mañana realmente educativa. Creo que es un tema nuevo para todos nosotros y como bien lo dijo, creo que fue la doctora Ana María, los médicos a nosotros no nos entrenaron para esto. Esto es un tema que realmente choca con nuestro ser, con nuestra profesión, si lo miramos desde el punto de vista de cómo nos educaron, pero si lo miramos desde el punto de vista de ayudarle realmente a nuestro prójimo, a ser piadosos, ayudarle a las personas, creo que nos toca seguir por este camino educándonos. Es un tema controversial y para estas controversias es que tenemos este espacio de esta mesa redonda. Invito por favor a los doctores a que suban aquí al podio y vamos a tener unas preguntas, un espacio de preguntas. Vamos a tratar de limitar las preguntas al tiempo que tenemos solamente 30 minutos y en aras de mantenernos a tiempo vamos a recortar un poquito el break, el descanso que tenemos. No sé si tenemos micrófonos, ¿tienen micrófonos? Pero para comenzar la discusión y abrir las preguntas, y aquí todo se vale, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de objeción que tengamos con el tema, yo quisiera hacer algunas preguntas que son puntuales. Doctor Luque, si una institución se niega a conformar este comité, por la razón que sea. Perdón, estaba desconcentrado. Amablemente te solicito que me repitas la pregunta. Claro que sí, doctor. Si hay alguna institución en Colombia que se niegue a conformar este comité, ¿hay alguna acción legal contra la institución? ¿Todos nosotros tenemos que tener como institución de salud conformado el comité? Lo que dice la resolución 1216 es que las instituciones que tienen conformado o habilitado el servicio de cuidado paliativo están en la obligación de conformar el comité, ¿no? Es difícil, digamos, hacer un control exhaustivo, ir IPS por IPS a ver si tienen o no conformado el comité. El comité por lo general se conforma, bueno, hay instituciones o ha habido instituciones muy proactivas que lo han conformado sin necesidad de que medie una solicitud. Pero lo que nos hemos dado cuenta en este año largo que lleva la resolución es que es en la medida en que se van presentando los casos que la institución dice, bueno, actuemos en consecuencia y conforman el comité, ¿no? Yo creo que es un tema más, yo no sé, yo nunca he sido amigo tanto del garrote como de la zanahoria, ¿no? Mediante argumentos y mediante el convencimiento acerca de lo que sea bueno, justo, correcto, y a través de estos espacios que las instituciones conformen no solamente los comités, sino que actúen bien en todo lo que es el tema de el sistema general de seguridad social en nuestro país y en general la salud. Pero no tenemos establecido, claro, la Superintendencia Nacional de Salud sí, es decir, si en algún caso justamente por no tener conformado el comité se impide el ejercicio del derecho de un paciente y hay algún tipo de demanda o de tutela o de queja frente a la superintendencia actuará en consecuencia. Yo le quiero agradecer a usted personalmente porque creo que la ley la manera como está escrita la resolución de la Corte nos quedó muy clara y la ruta de lo que debemos hacer en caso de una solicitud también nos quedó muy clara, así que le agradezco personalmente y quiero que todos sepamos que en la clínica del Country existe este comité, así que si alguno de nosotros tiene una solicitud y se cumplen lo que el doctor Luque nos explicó del análisis de los requerimientos para que se cumpla el derecho, el comité en la clínica del Country está establecida. Si hay una solicitud y la solicitud cumple los puntos necesarios para que se otorgue a esa persona el derecho, el comité lo evalúa y no se encuentra el médico que no tenga objeción de conciencia, ¿qué debemos hacer? El comité debe informar a la EPS para que a través de la EPS se facilite que un médico no objetor ingrese a la institución
y ejerza el procedimiento. De hecho, eso ya ha sucedido. Una última pregunta mía para que ustedes alisten las preguntas, porque pues son dudas que tengo yo al igual que ustedes. Si hay una solicitud y el comité determina que no se cumplen las características necesarias para que se otorgue el derecho, ¿esa es la última palabra? ¿El paciente no tiene más opción? Yo creo que el comité estará actuando en conciencia y sobre todo respaldado con el protocolo, y si no se están cumpliendo los requisitos, pues no se están cumpliendo los requisitos. Creo que es última palabra. ¿Ese paciente no tiene el derecho de una tutela contra el comité, contra la institución? Pero yo creo que hay una cosa muy importante, que es que si ustedes cogieran la sentencia T970, dirían y verían por qué salió este exhorto al Ejecutivo. Es una sentencia dramática de una mujer que muere en unas condiciones absolutamente indignas de servicio y que finalmente termina en manos de la Corte la decisión, y dice: es inaudito que en 17 años el Congreso no haya reglamentado este tema, pero la gente no debe pedir la eutanasia por desesperación y abandono. Entonces, lo que hace este comité no es avalar un derecho, y en eso que quede muy claro, el derecho solamente le pertenece al individuo, es que el derecho es de su titular. El comité lo que verifica es que la persona no lo esté pidiendo por indignidad, por abandono, por no tener acceso al servicio. Este comité ni siquiera conoce al paciente. Entonces lo que va a decir es: esta mujer está sola en un pueblo, no le llegan ni los medicamentos en un momento dado, esa mujer, y el comité, como lo decía el doctor Luque, se vuelve el veedor. Entonces irá al asegurador y dirá: oiga, usted tiene un usuario abandonado, esta persona está pidiendo algo que no debería pedir, porque ella debería tener acceso al servicio. Entonces, este comité no es un tribunal, no pretende eso, lo que pretende es rescatar a las personas del abandono y ser sus voceros en el evento en que esas personas estén solicitando la eutanasia por desesperación y abandono. Y un tema adicional es que el comité, si tiene dudas, puede solicitar a un externo un concepto que de alguna forma, aun cuando ese concepto no es obligante, ¿no? Pero sí le puede dar claridades. Pero definitivamente, si bien es cierto lo que dice la doctora Ana María en términos de el acompañamiento al paciente, que es fundamental, y a los familiares, también es la instancia que en definitiva dice si los requisitos de terminalidad, competencia mental, autonomía del paciente se están cumpliendo o no. Me parece importante el hecho de que el comité se establezca en instituciones que tengan conformado un grupo de dolor y cuidados paliativos, porque eso asegura que al paciente se le han brindado las condiciones necesarias para mitigar el dolor y el sufrimiento. Una pregunta. Me parece que es muy importante que haya un servicio de cuidado paliativo donde existe el comité, pero también me parece preocupante que en el país hay una carencia grande de servicios de cuidado paliativo, especialmente fuera de las grandes ciudades. Entonces creo que va a ser una limitación muy importante. Reconocemos que eso es cierto, y la ley de cuidado paliativo pues está en desarrollo, pero justamente pienso que la resolución 1216 es un instrumento que obliga a fortalecer los temas de cuidado paliativo. Es decir, visto desde una perspectiva histórica, pues esta resolución lo que va a hacer es impulsar. Y un tema, en instituciones que no tengan conformado ese comité, puede ser una institución de primer nivel, en un hospital de pueblo, etcétera, etcétera, se pueden presentar solicitudes. Esa solicitud, si bien no hay obligación de que esa IPS conforme el comité, el director del hospital sí deberá informar a la EPS para que de facto la EPS haga llegar un comité a esa institución donde se haga la tarea pertinente, ¿no? Pero reitero lo que
expresé en la presentación, prevalece el cuidado paliativo. Sería inmoral, ¿no?, que simplemente una persona que está en condición de sufrimiento haga la solicitud de eutanasia y bueno, sí, sin haber ofertado el cuidado debido que esa persona amerita. Importantísimo. Doctor Gómez. Gracias. Lo primero, la claridad en todos los términos. Creo que la cultura, y creo que debemos invitarnos todos, es a invitar a todos nuestros pacientes a que entren en la cultura de la decisión previa, del consentimiento previo cuando están en buenas condiciones. La mayoría de los pacientes, el 99.9% de los pacientes, jamás se les ha ocurrido que van a tener que afrontar el tema de la muerte. El otro problema que yo veo es que los colegas, cuando estamos atendiendo pacientes, normalmente lo hacemos en equipo, cuando intervenimos en psiquiatría, por lo general estamos totalmente desarticulados y la muerte nos asusta, y hablar de la muerte nos confunde. Creo que es fundamental constituir una voz unida, común y coherente en este tema. El tema de la eutanasia en la clínica casi no va a llegar porque no va a haber el consentimiento previo, la cultura no existe, va a empezar a llegar. El otro punto que me pareció crucial es el punto planteado por Ana María de la objeción de conciencia. Yo creo que la objeción de conciencia no es una salida fácil, no es la ventana, la puerta de escape del 15º piso. Creo que deberíamos, los que trabajamos en la clínica, quienes tengan una objeción absolutamente centrada dentro de esto, hacerlo conocer de una forma previa y ya lo sabemos. Y no, cuando nos veamos abocados a una circunstancia en que al elevarse a acto médico el hecho de participar en esta situación, pues debemos ser responsables. Gracias. Doctor. Yo tengo una pregunta para Ana María. Tenemos claro todos que el cuidado paliativo prevalece y que la gran mayoría de pacientes en nuestra experiencia cuando tienen cuidado paliativo de calidad rara vez persisten con la idea de la eutanasia. Eso, digamos, por la experiencia propia lo puedo decir. Pero nosotros como Asociación de Cuidado Paliativo, como colegas, hemos considerado que el cuidado paliativo de alguna manera va en contra, o mejor aún, la eutanasia está en contra del cuidado paliativo. Parecería como paradójico que nosotros fuéramos los llamados a hacer eutanasia por la filosofía de lo que hacemos. Sin embargo, desde el punto de vista personal, eso a mí siempre me ha causado pues, ciertas reflexiones y quería preguntar a Ana María, desde tu punto de vista, ¿cómo maneja uno el estar en cuidado paliativo, el trabajar con pacientes que están al final de la vida, muy sintomáticos, con mucho sufrimiento, y a la vez ser las personas que de alguna manera nos oponemos a la eutanasia activamente por considerar que nuestro trabajo va en contra de ese procedimiento? Todas las veces que me enfrento con las preguntas de Juan Guillermo Santa Cruz, que es como paradigmático de ser la persona del cuidado paliativo, y no tengo sino forma de agradecer en mi propia vida lo que nos ayudó cuando mi esposo estaba enfermo. Creo, Juan Guillermo, que la paradoja del cuidado paliativo y la posibilidad de la eutanasia son cosas que no se pueden llevar hasta el límite de decir que nosotros seríamos los opositores. Yo creo que el respeto a la autonomía tiene que estar como un paso adelante. Yo sé que ustedes viven con el sufrimiento, viven con el dolor y su trabajo es controlar los síntomas. Pero aún en esas condiciones, el titular de la situación debe seguir siendo el paciente. Si tú me pones ese tema, te diría, es lo mismo para un oncólogo, es lo mismo para un cirujano, porque están hechos para tratar de abordar la enfermedad o abordar los síntomas desde el punto de vista de erradicarlos. Entonces no habría para qué preguntarle al paciente si yo le voy a sacar el apéndice porque es bueno para él, ¿para qué le pregunto si me deja? Entonces, en el caso del cuidado paliativo pasa un poco lo mismo. Tú estás controlando los síntomas, pero si esa persona cuidada, atendida, dice, ya no quiero más, estarías en una posición antagónica solamente por la especialidad. Yo no lo estoy diciendo por el individuo, pero por la especialidad no creo que sea una suficiente contradicción puesto en esos términos. Pero doctor Juan, usted habló de que el derecho de la persona que solicita el derecho no puede ir en contravía del derecho al médico.
del médico, el médico también tiene derechos. Y yo voy a lo que dice Juan y nosotros, la mayoría de nosotros creemos en la máxima administración del cuidado paliativo. Y vamos a decir, doctora, que yo no, oye, doctor, que yo no puedo comprobar la objeción de conciencia, es que nos están poniendo, y entiendo por qué este término de objeción de conciencia no se debe manosear, pero si realmente yo como ser humano no tengo el derecho de no administrar la eutanasia como tal, como está definida, eso no va en contra de mi derecho como médico a negarme a proporcionar esa atención que se me está pidiendo. Yo les haría un llamamiento importante. Centremos nuestra actividad en la persona. Ejerzamos medicina centrada en la persona. No pensemos, por supuesto, ninguno de nosotros creo que piensa como piensan las EPS en La Plata, pero tampoco pensemos tanto en la ciencia, ni pensemos tanto en si estamos o no estamos obligados a dar o a no dar. Pensemos en la persona concreta, en cada persona sobre la que estamos actuando y tomemos las decisiones para esa persona. Yo acompaño íntegramente el llamamiento de Ana María y la certeza de que cuidado intensivo no es el enemigo de la eutanasia. Ni la eutanasia es la enemiga del cuidado paliativo, perdón. Cuidado paliativo es algo que la persona merece, es algo que forma parte y que debe formar parte de la atención a determinadas personas. Hay otras personas que no necesitan cuidado paliativo, eureka. Hay otras personas que, a pesar de que reciben el cuidado paliativo, sienten que siguen sufriendo de tal modo que no quieren más. También. Pero entonces, centrémonos en la persona. Y si nos centramos en la persona, ya no tenemos la tendencia a negarnos de plano ni a aceptar de plano, que sería igualmente peligroso. La doctora Ana María acaba de señalar qué cosa tan terrible sería que cualquiera que esté sufriendo y diga, no, es que estoy sufriendo de una manera que me quisiera morir, uno simplemente dijera, digo morir, venga, ya. Hombre, eso es un chiste malo, eso es un chiste malo. Entonces, centremos nuestro actuar en la persona, ejerzamos esa medicina centrada en la persona. Si lo hacemos así, tendremos mayor facilidad para resolver en determinado caso, con nuestro buen juicio, con nuestra formación, con nuestra ética. Todos nosotros en Colombia estamos adecuadamente formados, por lo menos los que yo conozco, yo metería la mano al fuego porque sí. ¿Podemos obrar mal? Sí, desgraciadamente, somos humanos y a veces la embarramos, pero en general no, en general somos capaces de reflexionar bien, de pensar bien, de analizar el caso y de tratar de no obrar ni por interés científico puro, ni por interés psicológico puro, sino porque la persona necesita determinados cuidados, necesita determinadas actitudes, necesita lo que necesita y nosotros queremos dárselo. Yo creo que ese es un consejo que yo daría en este caso. Pero Sandra, una cosa, un médico puede negarse como individuo, no institucional, y esa es la pregunta y esa es la definición. El Estado colombiano regula el servicio público de salud y por consiguiente lo que está diciendo es si usted individuo no lo puede hacer, garantice quién lo hace, individuo, pero usted clínica no puede negarse porque no puede cerrar la puerta, ese es el tema. Importantísimo. Doctora. Quisiera La doctora que no ve. ¿Quién tiene el micrófono?
Luis Carlos. Doctor. Es decir, primero felicitarlos por la forma como se ha manejado el tema. Y segundo, ver que todavía podemos aprender todos los días cuando queremos hacerlo. Hay puntos que son para mí perfectamente fundamentales, como por ejemplo, cómo se saca, doctor Luque, una regulación en que se interpone como condición sine qua non el cuidado paliativo, y en esa línea preguntaría yo, ¿cuáles son las políticas del Ministerio, por un lado de Salud, por el otro lado de Educación, para fortalecer ese camino y esas especialidades, que no las tenemos? ¿Y a qué hospitales y a qué niveles se van a poder poner para poder cumplir la situación de ley? Y tercero, la posición del maestro Mendoza Vega, que tenemos que volver al enfermo. En medicina no hay enfermedades sino enfermos, y todos somos diferentes. Entonces vamos a necesitar un cuidado diferente. Gracias. Pues, digamos, no es una condición limitante, es justamente el tema que va a garantizar al paciente que tenga el cuidado debido, ¿no? Es que, digamos, la ley tiene también esa limitante, que tiene que poner cosas en blanco y negro, ¿no? Pero ese blanco y negro no excluye en su interpretación lo fundamental, lo que llaman el ratio decidendi, ¿no? ¿Cuál fue la racionalidad de la decisión? El contexto filosófico de la misma, y es que el paciente tenga el cuidado debido, ¿no? Que debe ser cuidado paliativo, no se le debe ofertar cuando está en una condición de terminalidad. ¿Qué está haciendo el Ministerio? Pues está la ley, se está desarrollando. Ministerio de Educación, pues lamentablemente no es mi competencia, pero digamos es la misma academia quien debe también generar los programas en su autonomía universitaria para, digamos, avanzar como país en esta tarea. Bueno, tenemos tiempo para 2 preguntas más, doctora. Bueno, realmente muchísimas gracias, ha sido fabuloso las conferencias. Yo pienso que si hay un comité que está conformado por gente que cree en la eutanasia y cree en el derecho a morir dignamente, también ese comité debe cerciorarse de aumentar un sufrimiento tanto al paciente como a sus familiares, como fue el caso que a todos nos conmovió del papá de Matador. Creo que uno sí debe tener identificado, no sé si tiene que ser el médico tratante o una persona que no sea un objetor, para evitar que nuevamente una persona que estaba lista para que le aplicaran la eutanasia se la retrasen una semana y pongan, después de que uno se ha despedido y todo. Eso me parece realmente pues que va contra todo el derecho y la dignidad humana. Fue demasiado triste. Yo estoy totalmente de acuerdo con la eutanasia. Sí, pues este tipo de ejercicios busca eso, doctora, que todos entendamos de lo que se trata. Y la última pregunta, en aras del tiempo. Gracias. El marco jurídico que hemos visto, ampliamente presentado por los ponentes, el doctor Luque, es claro en que el paciente debe tener una enfermedad terminal y debe estar sufriendo. Entonces me surge una inquietud, y es el caso al que nos vemos enfrentados quienes manejamos, por el tipo de especialidad que tengamos, pacientes terminales o pacientes oncológicos que su enfermedad está en progresión a pesar de que han seguido todo un proceso terapéutico, y pues lo vemos diariamente, el proceso terapéutico ha fracasado y la enfermedad está en progresión. Pero puede ocurrir que ese paciente que tiene una enfermedad oncológica en progresión todavía no esté sufriendo, porque puede ser asintomático, y lo vemos muchas veces, paciente que tiene metástasis pulmonares y el paciente aún no está teniendo el sufrimiento físico de sus metástasis pulmonares o óseas, en fin, pero el paciente podría decir, y ese es el sentido de mi pregunta, doctor, yo no quiero llegar a sufrir. ¿Qué pasa con ese paciente? Ese paciente podría pedir su eutanasia antes
de que empiece a tener los efectos de su enfermedad que está en progresión, o hay que esperar a que él empiece a tener la sintomatología que lo lleve a ser consciente de que está sufriendo? La idea, perdón, Sí. porque creo que si bien el ejemplo del papá de Matador fue mucho más público que el ejemplo del doctor Tito Livio Caldas, si usted ve el sentido de la carta que fue publicada en El Tiempo con la muerte del doctor Caldas, usted verá que él se anticipa al sufrimiento físico a partir del sufrimiento emocional, que es una noción integral. Es decir, él no estaba sufriendo físicamente, le han diagnosticado una leucemia agresiva, no tratable, y antes de estar en una condición que él, desde su punto de vista y de su óptica, no sé si la vieron, pero si no la vieron, vale la pena leerla, porque además es un canto a la vida. Es decir, dice, llevo 92 años viviendo feliz, he sido feliz y soy el más amante de la vida y no quiero dañar mi vida por el momento final, y estoy enfrentado a un diagnóstico y un tratamiento que no deseo. Entonces, en ese momento hay una connotación de anticiparse, porque estoy de acuerdo con usted que sería absolutamente inmoral decir, no, qué pena, pero no cumple el requisito, tiene que sufrir. No, sufrir es también un componente emocional. No, no le dice así, dice sufrimiento, no dolor. Mi respuesta iba a ser Doctor Juan. en ese sentido, y les iba a decir, hay una doble respuesta. La respuesta estrictamente legal, no se puede, porque la norma del ministerio y el que no es sino el desarrollo de la sentencia de la Corte, exige la condición de enfermo terminal y sufrimiento. Si no está sufriendo todavía, aparentemente no se puede. Esa es la respuesta legal. Otra distinta es mi respuesta personal. Yo haría todo lo necesario para no sufrir. Soy cobarde a morir. Me han hecho de todo. Si ustedes me miran, tengo cicatrices por donde ustedes quieran, pero no querría sufrir sin esperanza. Estas cicatrices son con esperanza. Sin esperanza no quiero sufrir. Ahora, el asunto es que la eutanasia es un acto médico. Es un acto que nunca habría debido dejar el secreto profesional. Si usted va a pedir la eutanasia en una EPS públicamente, no puede. Pero usted puede conversar con sus médicos. Esa es la idea. Yo creo que, digamos, el tema del sufrimiento es plenamente subjetivo también, ¿no? Es decir, cuál es el grado de sufrimiento que yo estoy teniendo lo define la persona. Pero lo que sí tiene que definir el médico es la condición de terminalidad. Ojo ahí, porque eso tiene unos criterios de valoración objetivos, ¿no? Y que están establecidos. Estamos esperando en el ministerio todavía el reporte de Tito Livio. No. Porque es que ese es otro tema. Si bien puede ser un acto plenamente privado, se hizo público. Y entonces, ahí, ojo, porque estamos en un límite bastante inconveniente, por decirlo menos, para que realmente el tema avance dentro, digamos, del marco constitucional, digamos, ligado a derecho. Vamos a hacer realmente la última pregunta, vamos a tener un espacio de café para que podamos seguir conversando de estos temas, o si no, no podemos cumplir la agenda. Buenos días, doctora Ana María. Buenos días, Rómulo Rodado, anestesiólogo. Y yo tengo una pregunta dirigida específicamente al tema de la objeción de conciencia.
cuando las instituciones, voy a tratar de sintetizarla porque el tema es tan amplio que hay muchas ideas y voy a tratar de sintetizarla en esto. Cuando la institución tiene constituido un comité, designado un grupo de cuidado paliativo y una organización altamente eficiente en eso, seguramente esta pregunta tiene menos probabilidades de ocurrir, la situación que expone, y más respuestas. Pero ese grado de organización no siempre se alcanza en todos los niveles o en todo tipo de institución, pero en cambio sí ocurren en los fines de semana o en horarios específicos que están lejos del alcance de estos comités y de estos procedimientos, sí, las situaciones que muchas veces a todos nos toca enfrentar. Todos los médicos estamos constituidos por una parte espiritual, una parte científica y el ser. Pero en determinado momento la objeción de conciencia, por lo que he podido ver en toda la disertación, pienso que el objetivo ha sido aclararnos básicamente que la objeción de conciencia no puede ser la forma de escabullirnos, de tener que hacer cosas que tenemos que hacer. Y veo que parte principalmente del tema de los abortos, por el tema que la ley manejó eso, más que del fin de vida como tal en el cuidado paliativo. La pregunta específica es, haciendo esa introducción, ¿qué herramientas puede uno, como líder de grupo, ¿cierto?, o como parte de la organización de una institución, implementar para aquellas situaciones que se salen del horario en que el comité está sesionando, ¿cierto?, y que los profesionales manifiestan sentirse objetores de conciencia a ciertos actos médicos y procedimientos. Y de pronto incluso el tema no va solo al fin de vida o a la muerte digna, sino incluso a otros procedimientos que pueden, por convicciones religiosas o por otro tipo de argumentos, convertirse en razón de objeción, y lo que vemos hoy en la disertación es básicamente, no doctor, no es tan sencillo, usted no puede salirse así, usted tiene que enfrentar lo que por sociedad, por ley, por regulación, por norma, la institución debe entonces preguntarle al médico cuando se va a vincular a la clínica, ¿usted a qué es objetor? No sé, esa sería como la pregunta. Creo, Rómulo, que de lo que hay, y es una invitación de verdad con respeto a todos, léanse la sentencia. La sentencia es realmente larga, puede ser pesada, yo no les voy a decir pues que el 24 de diciembre es la lectura perfecta, no, claramente no, pero le da un sentido humanístico más allá del reglamento y la formalidad. Sin embargo, para contestar específicamente tu pregunta, lo interesante de la resolución es que nunca la eutanasia está prevista para un acto inminente mañana. Le dio unos tiempos de reflexión, incluso institucionales. Entonces, no es como, buenas, vengo para lo de la eutanasia, eso no existe, esa posibilidad no existe. Yo no entro por urgencias a pedir el viernes 15 a las 11 de la noche, no va a pasar. Todo te da unos tiempos, es decir, tiene que haber ciertamente unos mecanismos institucionales previstos para que los tiempos se cumplan, pero nunca se ha previsto como una situación sobreviviente de una manera tan inminente que lo pueda coger a uno sin la estructura armada. No, 24 para tener un médico que lo supla, pero esto es el último punto de la cadena. Si tú coges la presentación del cronograma, tú encuentras una solicitud, dentro de la solicitud 48 horas para pensar, formas en las cuales el comité regula, etcétera, y luego 24 horas para conseguir un sustituto. Pero en esto has pasado 15 días. Entonces, durante los 15 días, que es un poco la invitación, pues que no nos coja el día 14 a las 23 horas diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice, oiga, tuvo 14 días para preguntárselo. Entonces, esa es la idea. Son 10 días a partir de la solicitud y 15 a partir de que el comité ha tomado, digamos, avalado la decisión del paciente
para que se realice cuando el paciente lo defina. Esos tiempos no se los inventó el ministerio, son de la sentencia 970, la cual yo también invito a leer, es una lectura edificante, ¿no? Pero por lo menos lean la resolución, que en la resolución se retoman los tiempos de la sentencia. Bueno, muchas gracias a nuestros conferencistas, de verdad. Bueno, muchas gracias.